Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. En Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, que era centurión del regimiento conocido como Italiano. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, pues ayudaba a mucha gente con dinero y siempre oraba a Dios. Un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre. Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó: «Señor, ¿qué se te ofrece?». Y el ángel le respondió: «Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro, que está hospedado en casa de Simón el curtidor, que vive junto al mar». Hechos 10, del 1 al 6. Bienvenidos. Estamos en las buenas noticias, finalizando nuestra serie La Ley de la Montaña. Y hoy quiero hablar de la batalla cultural de la iglesia. Oro para que el Espíritu Santo revele en ti que escuchas el valor que tiene hoy para el mundo ser parte del último tapón moral de la humanidad. Estos versículos no solo muestran una transformación en el conocimiento de Dios, sino una revolución cultural del exclusivismo religioso judío al acceso universal por la gracia. Jesús no solo enseñó una nueva moral, sino que encarnó una nueva humanidad. Su vida, muerte y resurrección desmantelaron las estructuras que dividían el mundo por la ley y la religión, y crearon una comunidad basada en el amor, la justicia y la verdad. La batalla cultural de la iglesia, iniciada por el Mesías en Judea, trasciende fronteras no solo físicas, sino que bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo, la iglesia se abrió camino a través de cada una de las épocas de la historia, tomando un papel protagónico en todas las áreas de la existencia. Pedro, el apóstol, es de alguna manera la punta de lanza que Dios usa para continuar su tarea de conquista cultural en su nación judía. Pero Dios lo debe enfrentar a su propia transformación cultural. Lucas sigue contando en su libro que al día siguiente, como al mediodía, mientras ellos iban acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. De pronto le dio mucha hambre y pidió de comer. Mientras le preparaban algo, cayó en un éxtasis y vio que el cielo se abría y que de él descendía algo semejante a un gran lienzo, atado por las 4 puntas, y dentro del lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces oyó una voz que le decía: «Pedro, levántate, mata y come». Pedro respondió: «No, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro». Por segunda vez la voz le dijo: «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames común o impuro». Esto se repitió 3 veces. Después el lienzo fue recogido y llevado inmediatamente al cielo. Mientras Pedro no lograba entender el significado de la visión que había tenido, los hombres de Cornelio habían llegado a la puerta y preguntaban por la casa de Simón. Hechos 10, del 9 al 19. Este relato es la manera como Dios nos enseña que los discípulos de Cristo, quienes recibieron directamente del Señor la enseñanza, eran judíos y su cultura era judía. A ellos les era muy difícil desde la tradición religiosa y la intelectualidad entender la batalla cultural que debían dar en el mundo. Ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles, dijo el apóstol cuando llegó donde Cornelio, o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora, díganme por qué enviaron por mí.
Hechos 10, 28 al 29. No llames inmundo a lo que el Señor limpió. Esa es la verdadera batalla cultural de la iglesia. Pedro reconoce que el reino de los cielos no está limitado al pueblo judío, sino para todo aquel que tenga fe. Cornelio no es un ateo o agnóstico, él es creyente, que tiene temor de Dios. No lo conoce, pero le ora y hace lo que su conciencia y su caridad le indican. Es que se necesita fe para iniciar a crecer en la cultura del cielo. Todo en lo que el ser humano coloca su esperanza es una fe supersticiosa. Pero si alguien coloca su esperanza en Dios, aunque no lo conozca, Dios lo escucha y entonces le abre el camino para el reino. Cornelio le cuenta a Pedro lo sucedido y Pedro le predica la salvación y ellos reciben el Espíritu Santo. Este suceso es el que usa Pedro cuando se reúne en el primer concilio de la iglesia, por allá en Hechos 15, y reconoce que los gentiles reciben el Espíritu Santo sin necesidad de someterse a la ley mosaica. Pero Dios levanta un apóstol que toma las banderas de los no judíos y le da la encomienda de llevar la verdad de la gracia a un mundo que no tenía fe ni ley. Es el apóstol Pablo. Él mismo escribió, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos, actuó también en mí para con los no judíos. Y como reconocieron la gracia que me había sido dada, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal del compañerismo, para que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Gálatas 2, 7 al 9. Así la iglesia da la batalla cultural de la gracia a los de la religión judía que heredan la doxología, el ritualismo y la religiosidad, a la iglesia institucional en cabeza de Pedro, llevándola al mundo para que mediante la religión como una niñera el mundo conociera a Cristo y como institución lograra alcanzar los más altos peldaños de la sociedad, y en cabeza de Pablo, sin religiosidad pero con la misma gracia, el mundo no religioso pueda conocer el amor de Dios, que es creador y redentor. Lo que trato de plantear es el corazón de una historia que transformó civilizaciones. El cristianismo, tras la era apostólica, se convirtió en una fuerza cultural que moldeó el arte, la ciencia, la educación, la política y hasta el folclore de los pueblos. Con la religión católica, la Iglesia penetra la cosmovisión monárquica y política del mundo hasta entonces conquistado. Es como si el objetivo de Dios fuera que toda la humanidad conociera el nombre de Cristo y en esencia, sin sabiduría y sin libertad, pudiera entrar en el camino de la vida eterna. Son siglos de conquista y transformación cultural, logrando establecer cambios importantes en la cultura del mundo. Primero, en la ética del trabajo y dignidad humana, el cristianismo introdujo cambios en la cultura del ser humano de menor valía, enseñando que todo ser humano tiene valor intrínseco por ser imagen de Dios, lo que influyó en la abolición de prácticas como el infanticidio, la esclavitud y el desprecio por los pobres. Segundo, en el desarrollo humanitario, la asistencia social y el cuidado de los más necesitados. En el mundo grecorromano, donde nació la iglesia, no existía esa visión de cuidado de los semejantes. Es la iglesia la que enseña la hospitalidad, fundando hospitales, orfanatos y albergues como expresión del amor cristiano. Tercero, la influencia del cristianismo institucional hace una gran incursión en las artes, la literatura, la arquitectura, el teatro, la música y en fin, todas las expresiones culturales del mundo están impregnadas de alguna forma de Cristo. Aunque bajo el yugo religioso y el oscurantismo y legalismo, la iglesia va haciendo una conquista de las mentes humanas que desde la cruz establece la necesidad de tener en mente la obra redentora y el gran amor de Dios. Cuarto, la iglesia se convierte en madre de la educación y la filosofía. Se crearon monasterios como centros de educación, se preservaron textos clásicos y bíblicos y fueron los primeros en iniciar la alfabetización.
Se establecieron universidades. Oxford, París, Bolonia nacieron del impulso cristiano por defender la creación y formar líderes morales. Se estableció la teología como madre de las ciencias, se determinó el estudio de Dios y esto impulsó el desarrollo de la lógica, la metafísica y la ética. Quinto, el desarrollo científico y tecnológico. Basado en el fundamento teológico, la creencia en un Dios ordenado y racional llevó a buscar leyes naturales. Científicos como Newton, Kepler, Galileo y Boyle eran cristianos convencidos. Se generó una revolución científica. El cristianismo no fue enemigo de la ciencia, sino su cuna en muchos aspectos. La idea de que el universo es intangible y digno de estudio proviene de la cosmovisión bíblica. Sexto, el derecho y la política también fueron afectados por esta conquista del mundo con la cultura del cielo. La idea de que hay leyes universales inscritas en la conciencia humana influyó en el desarrollo del derecho internacional y los derechos humanos. El cristianismo introdujo principios como la igualdad ante Dios, la justicia misericordiosa y las limitaciones del poder por la moral. Séptimo, el cristianismo logró iniciar un camino que, aunque imperfecto, llevó al ser humano a tener fe y desarrollar una espiritualidad popular, creando una especie de folclore cristiano. Las fiestas como Navidad, Pascua y Pentecostés se integraron a las culturas locales, transformando mitos y tradiciones en celebraciones redentoras. El cristianismo en esta historia lleva conquistando la tierra desde la religión y la cultura mezcladas entre la gracia y la ley, unos 1500 años, hasta la llamada Reforma Protestante. Esta no solo fue una sacudida teológica, sino una revolución cultural que reconfiguró la visión del reino de los cielos en la tierra. Los reformadores como Lutero, Calvino, Zwingli y Knox no solo restauraron verdades bíblicas, sino que sembraron principios que impactaron profundamente la cultura. Ellos y todos los que plantearon pensamientos basados en las cartas paulinas como fuente principal, establecieron principios para el crecimiento de la fe y la esperanza. Redefinieron la enseñanza del reino de los cielos. La base de solo la escritura determinó la autoridad de la palabra sobre la tradición humana y devolvió al reino su fundamento divino, no institucional. Al señalar el sacerdocio de todos los creyentes, la Reforma rompió la jerarquía religiosa, afirmando que todo creyente participa activamente en el reino. Y la justificación por la fe enseña que al reino no se accede por méritos humanos, sino que es por gracia, lo que liberó conciencias y estructuras sociales y evitó la manipulación papal sobre las indulgencias y el poder espiritual de unos pocos. También derrotó el negocio económico que permeabilizó la institucionalidad eclesial. Hay, para mí, tres aspectos fundamentales en la conquista de la tierra con la cultura del cielo que la batalla protestante logró cimentar. Primero, una conciencia individual. Lutero enseñó que cada persona responde directamente ante Dios, lo que impulsó la libertad de conciencia y el pensamiento crítico. Segundo, ética del trabajo. Calvino promovió la idea de que el trabajo es vocación divina, dignificando todas las profesiones como servicio al reino de los cielos y elevando el valor del que sirve. Y tercero, la Reforma estableció la necesidad de un gobierno bajo principios bíblicos. Knox y otros reformadores influyeron en modelos de gobierno que reconocen la soberanía de Dios sobre los reyes. Necesitaría mucho tiempo más para mostrar la batalla cultural dada por la Iglesia después de la Reforma a traducir la Biblia. Pero este esfuerzo democratizó el acceso a la palabra y fomentó la alfabetización masiva. Se fundaron instituciones educativas para que todos pudieran leer la Biblia, sembrando el principio de educación universal. Se reformaron universidades como Ginebra, Wittenberg y otras se convirtieron en centros de formación bíblica y cultural. La música y el arte también enfrentaron la batalla cultural de la Reforma. Se compusieron cánticos e himnos para que el pueblo participara activamente de la adoración, reflejando la cultura del reino. Se promovió el arte como medio pedagógico y devocional, se liberó el marco legal de la religión católica y se abrió nuevamente el camino al Padre a través de Cristo como único y suficiente Salvador.
La creencia en un Dios racional y soberano impulsó al estudio del mundo como creación sujeta a las leyes y se dio libertad para investigar. Al romper con el dogma eclesiástico se abrió espacio para el desarrollo científico y filosófico. La batalla cultural aún no termina y las enseñanzas de Cristo están hoy más vigentes que antes de que lo crucificaran. Y la necesidad de luchar ardientemente por la fe hoy está tan vigente como cuando Judas lo escribió en su carta. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las buenas noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.